hermanos que nos sintonizan por las redes sociales, un aplauso a ellos también. Esta es Casa de Amor del Alfarero y esta es su pastora Irene Santiago. Nos congregamos en el 1090 Plaza Drive, aquí en Kissimmee, Florida. Aleluya. Estamos aquí adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde. Te invitamos a que nos acompañes si estás aquí en las cercanías de Buenaventura Lakes, aquí en Kissimmee, Florida. Bendito el nombre de Jesús. También estamos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en nuestros estudios bíblicos, los cuales son verdaderamente un buffet espiritual. Así que te invitamos, aleluya, no te quedes en tu casa allá encerrado y dependiendo de que si se te va el internet entonces no escuchaste palabra del Señor. Ven y congrégate, aleluya, desconéctate y congrégate, que aquí te esperamos en el 1090 Plaza Drive en Kissimmee, Florida. Aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya. Y entonces vamos ahora a la presentación de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. ¿Quién está listo para escuchar palabra de Dios en esta tarde? Amén. Saludamos al pastor Rafi y su preciosa esposa, la pastora Carmen Guillotero. Aleluya. Aleluya, que están por ahí. Aleluya. Bienvenido. Rafi va a predicar. Aleluya. Chapa acá, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo dije, Señor, me trajo el predicador, amén. Dios siempre está en control de todas las cosas, amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de los Jueces, aleluya. Jueces capítulo 16. Bendito el nombre de Jesús. Jueces, capítulo 16, versos del 28 al 31, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Predicamos en esta noche bajo el tema un campeón que solo se perjudicó a sí mismo. Amén. Aleluya. Vamos a buscar el libro de Jueces, aleluya. Capítulo 16, versos del 28 al 31. Y dice la palabra del Señor como sigue. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Tresora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú estás entre nosotros y estás en nosotros, Señor, aleluya. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que me ayudes a predicar tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdame, Señor, y purifica el mensaje, que cada palabra que salga de mi boca sea precisa la palabra que tú has querido que se traiga a esta casa en esta noche. Te pido en el nombre de Jesús que muestres favor para conmigo, Señor, y me uses con poder y con denuedo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién ha escuchado acerca de Sansón? Amén. Levanten las manos los que han oído de Sansón. ¿Quién era Sansón? A ver, los que saben. ¿Quién era Sansón? Un juez. Bueno, si estaba en el libro de los jueces, porque era un juez. Amén. Aleluya.
Es el hijo de Manoa, bendito sea Dios, aleluya. En esta noche vamos a hablar de Sansón, un poco de la vida de acerca de la vida de Sansón, un campeón que solo se perjudicó a sí mismo. En este texto sagrado que estamos leyendo, queridos hermanos, podemos ver el resultado final de la vida de Sansón. Qué triste, ¿verdad? Sansón fue un campeón que ciertamente se perjudicó a sí mismo. Una vez yo escuché a un predicador que decía que el peor enemigo de una persona es ella misma. Amén. ¿Quién está de acuerdo con eso? De hecho, la persona que no consigue dominar sus pasiones ni sus impulsos carnales se perjudica a sí mismo. Percibimos en el mundo secular que las personas más talentosas son vencidas por sus propios vicios y por la falta de dominio propio. ¿Cuántas historias no hemos visto de personas que son sumamente talentosas? Cantantes, actores, aunque sean en el mundo, son talentosos, tienen destrezas, tienen habilidades, aleluya, aunque no las usen para agradar a Dios. Pero ¿cuántas veces hemos visto que han caído una y otra vez en pasiones desenfrenadas, en sus deseos de la carne, y se han perjudicado a sí mismos y han perecido por sus propios vicios y su falta de dominio propio? Esto es algo que vemos en los periódicos, en las redes sociales, en la vida nuestra también. Lo hemos visto, gente que amamos, gente que ha estado cerca de nosotros, que decimos, oye, pero tan inteligente que era ese muchacho, oye, ¿cómo no ha dejado ese vicio? ¿Hasta dónde lo llevó? Amén. Pues mire, Sansón fue un enorme talento desperdiciado por él mismo, porque él tenía todas las herramientas para vencer. Él tenía todo el favor de Jehová con él para lograr la misión por la cual él nació. Amén. Él tenía una misión, un objetivo. Él era nazareo de nacimiento. Gloria al Señor. Pero lamentablemente se dejó llevar por su falta de dominio propio, por sus pasiones carnales. Se convirtió en el artífice de su propia derrota cuando se dejó llevar por esos instintos carnales. Amén. Y estas son algunas de las cosas que nos pasan hoy día también. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que nos apasionan. Y no necesariamente las cosas que a nosotros nos apasionan son las cosas que están alineadas con el propósito y la voluntad del Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Sí. ¿Quién le ha pasado? A mí me ha pasado, muchas veces me ha pasado. Hay cosas que a mí me gustan y me interesan, pero verdaderamente son esas, están alineadas a la voluntad y al propósito para con Dios. No necesariamente. Y si nosotros nos dejamos llevar por esta carne, santo el Señor, que es fuerte, hermano. El que ha estado en ayuno prolongado sabe que la carne es fuerte, pero el Espíritu es más fuerte. Aleluya. El Espíritu que está sobre nosotros es más fuerte que está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero ciertamente es un enemigo fuerte. Y tenemos que aprender a dominarlo y a controlarlo. Y a poner nuestra confianza y nuestra voluntad en las manos de nuestro Dios, al cual hemos confesado como nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar un poco de los deslices de Sansón. Vamos a hacer un recorrido de su vida. Y ciertamente él fue nazareo desde el vientre de su madre. Su mamá era estéril. Aleluya. Y vino el ángel de Jehová sobre ella y le dijo que iba a tener un hijo. Y le puso ciertas restricciones. No bebiera nada que fuera extraído de la uva, entre otras cosas. Ese no es el tema de esta noche. Lo que quiero destacar es que este hombre, antes de su formación,
en el vientre de su madre, ya traía un propósito divino. Aleluya. Ya traía una tarea, ya traía ciertamente una misión que tenía que cumplir. Bendito el nombre del Señor. Muchas veces hemos escuchado, hermanos, y yo misma soy culpable de eso. Por años yo decía, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo no entiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Pues Sansón no tenía esa duda, porque Sansón desde antes de que su mamá y su papá se unieran y Dios permitiera que él se fraguara en el vientre de su madre y se formara, ya él le había avisado a esa pareja que iba a pasar con él. Ya habían sus padres recibido instrucciones específicas de cómo iba, de lo que iba a comer, de lo que se le iba a permitir, etcétera, etcétera, hermano. Qué privilegio, aleluya. Que ya tuvieras un guión de cómo iba a ser tu vida y para lo que tú ibas a servir dentro del reino de Dios. El propósito establecido y la misión asignada por el Eterno para ti. Gloria a Dios. Pues Sansón ya venía con un propósito establecido y asignado por Dios. Pero siempre se dejó llevar por sus impulsos que le alejaban de su propósito. En Jueces capítulo 14, del 1 al 2, podemos ver a Sansón cómo inició su decadencia. Si Miriam lo tiene en la pantalla, Jueces 14, 1 al 2, habla de cómo Sansón estaba ya atraído por los deseos de los ojos, porque vio una mujer de las hijas de los filisteos en Timnat y quiso casarse con ella. Amén. Recordemos que Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los castigó estando en el cautiverio y estando bajo el dominio de los filisteos. Aleluya, por 40 años. Así comienza la historia de Sansón, hablando de cómo el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de sus ojos y había, como consecuencia de su desobediencia y de sus actitudes y de su rebeldía, Jehová les había castigado al ser esclavos, a ser dominados por otro pueblo, que en toda la Biblia tienen una guerra a los filisteos con el pueblo de Dios, que eso era de nunca acabar. Amén. O sea, imagínate que tu más férreo enemigo sea entonces quien te gobierne. Tú estás a la merced de ese enemigo. Y precisamente al pueblo de Dios siempre se le había indicado que se tenía que mantener apartado, que tenía que guardarse, que tenían que casarse entre ellos y no mezclarse, porque no debían hacer yugo ¿qué? Desigual. Aleluya, gloria a Dios. En 2 de Corintios 6:14, Pablo advierte lo mismo y cuestiona este tipo de comportamiento. Lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermano, usted por mejor evangelista que quiera ser, créame, lo van a sacar del carril. Porque ya esto es una ley que está establecida por el Señor. Ya el Señor te ha dicho que tú eres separado para Él, separado para su servicio, separado para una misión. Entonces, la idea del casamiento y de unirte con una persona no es meramente un intercambio sexual. No es meramente una satisfacción física. No es meramente que cumplir con esa pasión desenfrenada de que me gusta. Si yo me dejara llevar por todos los hombres que a mí me han gustado, entonces sí, la lista que ya es larga, imagínate cuán larga sería hoy. Si cada cosa que se pasa por frente mío yo me lo quiero llevar enredado, ¿qué va a pasar de mí? ¿Dónde va a estar mi integridad? Pues lamentablemente eso le pasaba a Sansón. Sansón tenía esos ojos, mira, ¡wow! Y a Sansón nada más no, a un montón de nosotros que estamos aquí. Gloria a Dios. El primer paso, dice los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, es reconocer que tienes un problema. Aleluya. Amén. Es el mismo primer paso en el Evangelio del Señor. Tu primer paso es reconocer tu necesidad de Dios, reconocer que tú tienes un problema, que estás perdido, que sin Cristo nada podéis hacer. Amén. Aleluya. Pues eso le pasó a Sansón. Ahí empezó el desliz de él.
entre otras cosas, porque aquí vamos a hablar de esos deslices carnales, pero él empezó primeramente matando un león y no le dijo a nadie. Luego pasó por el camino y vio que había un panal de abejas adentro, y allá fue y agarró el panal y se lo comió, y encima lo compartió con sus padres. Los nazareos no podían acercarse a un cadáver. Nada muerto puede estar cerca de Jehová. Tú eres un nazareo, eres un enviado, eres santificado, eres separado, naciste con un propósito, no te puedes contaminar. Busquen la ley, ustedes que son locos leyendo Deuteronomio y todas esas cosas. Pero él tenía esa restricción. Gloria a Dios, aleluya. Y ciertamente, esos deslices, poco a poco, él a sabiendas de que estaban mal, los cometía. Gloria a Dios, me estoy oyendo por ahí. Santo. Esos deslices, la palabra las llama pecado. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios, aleluya. Fíjate, en Jueces 14:3, sus padres, sabiendo el propósito que hay sobre Sansón y la vida que debe llevar de separación y en santidad, le cuestionan sobre ese yugo desigual entre un israelita y una filistea. La palabra lo habla. Su padre y su madre dijeron: pero es que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, tú me quieres decir que en toda la tribu de Dan no había una mujer que te gustara. Estaban bien feas entonces. Claro, la palabra del Señor indica que Dios lo permitió porque tenía un propósito para meterse con los filisteos. Dios, y te digo, hermano, hay que mantenerte bien firme en el Señor para entender esas cosas, esos propósitos. Aleluya. Pero Sansón, ahí con ese carácter que tenía, le dijo: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Quién tiene hijos adolescentes aquí? Está Dagmar por ahí. Dagmar ya sabe de eso. Ese es el que yo quiero, quieras o no. Con ese es que me voy, tú quieras o no. Yo dije eso una vez, me reventé. La rebeldía, hermano. La rebeldía de ir en contra del buen consejo sabio de los padres que Dios nos ha permitido tener en la tierra para que nos guíen. Esa intensa necesidad de dejarnos llevar por lo que nosotros creemos que está bien para nosotros y no dejarnos llevar por la voz de Dios, que es el que ha establecido todo, que es el que lo ha creado todo, que vive en el tiempo Kairos, que ve el pasado, el presente y el futuro a la misma vez. Ya le está viendo la caída, te lo está previniendo para que no te escocote. Pero te ha dado la libertad de que tú escojas escocotarte. Y ahí es donde está la grandeza de Dios. Que Dios no nos trata como si fuésemos robots. Que Dios no nos trata como un dictador que te obliga a hacer las cosas simplemente a su manera. Él te indica cuál es la manera correcta, pero aún tú tienes la libertad para tomar la decisión. Amén. Amén. Y Sansón tenía la capacidad y el poder y la autoridad de tomar una decisión correcta, pero aún así insistió en dejarse llevar por sus pasiones juveniles y los instintos carnales que le dominaban. Parece que era bien linda, porque se llevó a todo el mundo enredado. Y el que lee la historia se da cuenta de dónde terminó esa relación. No terminó bien, se lo adelanto. Pero la palabra del Señor nos confirma aún en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, donde Pablo está aconsejando acerca de eso a Timoteo. Le dice: huye también de las pasiones juveniles. Santo. Ayer, estando en ese hermoso culto al Señor que fuimos,
un joven que predicó en esa noche, Dios lo usó con tanta unción. Yo quedé tan impresionada por la pasión con la cual ese muchacho tiene 18 años. Yo veía a Yocho ahí predicando. Yo decía, wow, como ese muchacho está trayendo la palabra de Dios. Ese muchacho no leyó notas, ese muchacho no miró, lo que estaba era concentrado, dando un mensaje que vino de lo alto. Bueno, a mí me sacó lágrimas como hablaba, como trajo el tema del arca del pacto y como lo trajo y lo reveló, junto con que lo desarrolló de tal manera que habló del pacto que es Cristo también. O sea, una cosa maravillosa verdaderamente. Y yo decía, Dios mío, qué blanco para el enemigo. Cuídalo, Señor. Porque hay esperanza, aleluya. Hay esperanza, hay trompetas levantándose jóvenes, aleluya, que aún van a predicar el evangelio del Señor y se han mantenido separados para Él. Y precisamente el profeta, 20 minutos después, el Señor le bajó la palabra y le dijo, huye de las pasiones juveniles. No es tiempo de enamorarte. Cierra tu corazón, enamórate de mí y verás mi gloria. Bueno, eso fue una palabra tan poderosa. Yo la había sentido. Gloria a Dios, no me doy. Es que es maravilloso cuando podemos escuchar a Dios mismo diciéndonos, tranquilo, yo tengo lo tuyo, enfócate en mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. ¿Quién lo cree conmigo? Amén. ¿Quién lo cree conmigo? Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Pero Sansón no escuchó el consejo de su padre. Él seguía, esa es la que quiero, esa tómamela por mujer. Y cuando eso no funcionó, él continuó su vida. Eso formó un revolú que murieron miles de personas, ¿sabes? Busque la Biblia, ese no es el tema. Pero si vamos más adelante, en Jueces capítulo 16, habla que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Estamos hablando de un hombre ungido por Dios, un juez de Israel, hello. Estaba campeando por su respeto, haciendo lo que le daba la gana. Bendito Dios. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo también nos advierte acerca de eso. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Para los que creen que acostarse con cualquiera es nada, eso es cuestión de jabón y agua y jabón y para afuera. No es agua y jabón y para afuera. Cada vez que tú te unes con otro cuerpo, aleluya, tú te haces una carne con ese cuerpo. Se transfieren todas esas maldiciones, todos esos espíritus asquerosos, se te meten en ese cuerpo que debe estar santificado y separado para Dios. Dice la palabra, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Usted no se ha dado cuenta que de esas cosas Dios es muy estricto. Sobre todo ese pecado es contra ti mismo, contra tu propio cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios decidió no morar en casa hecha, en edificio hecho por mano de hombre, para venir a morar dentro de ti. Eso cuando la gente dice, yo vengo a la iglesia a buscar de Dios, pues entonces es que tú no lo tienes por dentro. Yo lo tengo adentro. Nosotros lo traemos aquí, aleluya. Acá se manifiesta. Pero usted, que ha escogido, que ha hecho la última decisión que tomó usted, fue aceptar a Jesucristo. Esa es la última decisión que usted tomó. Porque se supone que ya cuando hemos sido admitidos como hijos de Dios, ya de ahí en adelante le hemos entregado nuestra voluntad a Dios y de ahí en adelante las decisiones las toma el Señor sobre nuestra vida. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Mas cuántas veces, y ahí es donde entra la desobediencia, queridos hermanos.
¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho de las cosas que debemos hacer? Y nosotros decimos, no, a mí me parece que lo que yo he decidido para mi vida es mejor idea. Y yo por eso voy a hacer lo que yo quiera. Eso es rebeldía contra Dios. Por eso es que todos pecamos, mi hermano. No porque tengamos una faldita larga, los piecitos así, no tengamos maquillaje. Eso no significa que tú estás santificado. Santificado es cuando tú verdaderamente dentro de ti te has separado para Dios y estás buscando activamente mantenerte dentro de la voluntad de lo que Dios quiere para ti, rechazándote las cosas que te dan placer a ti. Niéguese a sí mismo, dice la palabra del Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es precisamente rechazar ese impulso que tenemos todos de hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad del Señor. Porque sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, le es contado como pecado. Gloria a Dios, ¿estamos aquí? Bendito sea el Señor. Ayúdenme a predicar. Están todos asustados, no es mi culpa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué puedo hacer si no puedo hacer otra cosa que predicar acerca de ella? Ya las iglesias le tienen miedo de hablar de estas cosas. Los pastores tienen miedo de predicar, de señalar el pecado. Yo no estoy juzgando al mundo. El mundo lo juzgará el Señor. Pero yo tengo que predicar y pregonar lo que el Señor espera. Pregonar lo que el Señor entiende, lo que el Señor ha dicho que le agrada y lo que no le agrada. Allá usted si hace caso. Usted tiene aún así esa libertad de decidir que no me da la gana de seguirte, Dios. Ahora no pretendo, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú puedes seguir haciendo las cosas que te gusten. Tú puedes seguir pecando si tú quieres. Lo que no puedes es ser salvo. Eso así. Lo que no puedes es pretender ser salvo. Aleluya. Lo que no puedes es pretender que siendo rebelde contra Dios, Dios te trate igual. Hay un sitio que no le gusta. Alabado el nombre de Jesús. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Hay libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra lo dice. A libertad nos ha llamado Cristo, dice la palabra del Señor. Pero esa libertad no es libertinaje para que tú te lances a pecar y hacer lo que te dé la gana. Sabemos lo que le agrada a Dios. Sabemos pero sobre todo sabemos lo que le desagrada. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Te da convicción, tú sabes cuando has hecho algo mal. A ti te carcome la conciencia. A menos de que ya estés insensible al pecado. Cuando ya te has desensibilizado del pecado, significa que, así como Sansón, aleluya, en un momento dado, Jueces 16:20, ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Bendito sea el Señor. En Jueces, capítulo 16, 3 versículos después ya se enamoró de otra. ¿Estamos? ¿Ah? 3 versículos después. En este tiempo decimos 3 doritos después. ¿Te has visto esos anuncios? ¿Ves la influencia del mundo hasta en los mensajes? 3 segundos después, 3 versículos después, dice la palabra del Señor que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Aleluya. Hermano, y yo leyendo la palabra de Dios acerca de Dalila, la verdad que Sansón estaba bien atado por el enemigo. Pero sumamente atado por el enemigo. Porque mira que esa mujer lo entrampó 3 y 4 veces. Era tan obvio que ella estaba buscando destruirlo y él voluntariamente se dejó destruir. Ella le decía, tú me has engañado, pero dime cómo puedo atarte, dime cómo puedo destruirte, dime cómo puedo derrotarte, dime cómo puedo hacerte caer, dime cuál es el secreto de tu fuerza para quitártela, quiero anularte. Ella nunca se escondió, ella nunca disimuló.
La palabra del Señor lo habla tan explícitamente. Yo quedé boba. Pero si eso está más obvio que nada. Eso era un mandado. Se acercaron los príncipes. Busca ver que este hombre no hay quien lo destruya. Ya ha matado un montón de nosotros. Nos tiene loco. Vamos a acabar con él. Y tú eres la que puedes hacerlo. Entonces tú tienes lo que a él le gusta. Que aquí no hay que mencionar lo que a él le gusta. Pero por la experiencia ya por la palabra vemos qué es lo que a él le gusta. Lo que le gusta a la mayoría de los hombres, ¿o no? Qué escándalo. Qué escándalo, ¿verdad, Carmelo? Qué escándalo. Pero él tenía flojera de piel, era flojito de pierna. Veía a las mujeres y era flojito. Tenía un corazón tiernito. Pero para lo malo, lamentablemente ya se había insensibilizado al pecado. O sea, ya él pecaba tan comúnmente que ya no lo encontraba como pecado. Voy a buscar el texto donde él dice: y le dijo a Sansón, Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, porque ya lo durmió, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, qué triste. Qué triste que llegues al punto de que has pecado de tal manera, tan deliberadamente, que el Espíritu del Señor se haya apartado de ti. Y eso pasa. Eso pasa cuando nos descuidamos espiritualmente. Cuando nos da lo mismo ofender a Dios que no ofenderlo. Porque es que, pues, nada, yo pequé y más tarde yo oro y me arrepiento y Dios me perdona. Estás abusando de la gracia de Dios. Los proverbios hablan de que el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero tú no te estás apartando. Tú ya estás planificando. Voy a pecar y como Dios es bueno, me va a perdonar. Cuidado con eso. Ustedes saben que recientemente hubo una tragedia en República Dominicana donde un famoso merenguero, y de hecho murió muchísima gente, pero había un pelotero, creo que era un pelotero, Sí, un pelotero de grande liga, estaba asistiendo a la iglesia con su esposa, y esa noche le dijo: no te preocupes, mi amor, que este va a ser mi último baile. Yo voy para la disco y después de que yo vire no voy a ir más. Y esa noche murió. Él declaró la muerte sobre su vida. Usted no sabe, usted no entiende, no acaba de aceptar que usted está en una batalla y que el enemigo quiere destruirlo. Usted no sabe la envidia que Satanás le tiene a cada uno de ustedes. La envidia de que a pesar de que ustedes han fallado y que yo fallo todos los días, todavía tenemos oportunidad de alcanzar misericordia y perdón de Dios, pero que él al resbalar no alcanzó misericordia de Dios. Usted no entiende que el peor castigo que puede tener cualquier criatura es estar separado de Dios. Y ese es el castigo eterno que va a tener Satanás y todo aquel que le sigue. La separación eterna de Dios. Porque si usted cree que le va mal aquí, yo no quiero saber cómo le va mal allá. Porque con estos calores que están asomándose en este estado de la Florida, cada día me quiero portar mejor. Porque si no aguanto los 85, 90 grados que hay aquí, yo no voy a poder soportar aquel lago de fuego y azufre. Donde la llama no se apaga, dice la palabra. No lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús, el que lo creó. Bendito el nombre de Jesús. En Nueva Zelanda fuimos a un lugar donde se llamaba el Devil's Den. No sé la palabra en español de den, pero era la fosa del diablo. Vieron, es un lago de azufre y de agua hirviendo, porque está localizada encima de una placa de esta con lava volcánica debajo. Y esa agua
¿Usted se imagina un lago hirviendo? Porque yo lo vi. Hirviendo, el agua hirviendo, naturalmente hirviendo. Usted cae ahí, se funde. Guarida del diablo. Guarida del diablo. Guarida del diablo. Y la peste azufre. Era increíble. Yo decía, wow. O sea, eso me impactó. Que Dios aún en su infinita misericordia nos permite ver un poquito. Si eso es aquí, yo no me imagino el infierno. No lo quiero ni imaginar. Allá el que quiera ir para allá. Mire tu vida y analízate a ver si tu vida te está dirigiendo hacia la salvación o hacia la estadía allá en las aguas termales del infierno. Eso que le gustan mucho las aguas minerales. Esa dice que no te va a gustar. Gloria al Señor. Aleluya. Y ciertamente la separación de Dios es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier criatura. Y por eso es que Satanás te tiene tanta envidia. Fíjense, recientemente pasamos la Semana Santa y hablamos de eso a través del mensaje de las 7 palabras. El momento más desgarrador en la cruz del Calvario fue cuando Jesús sintió la separación que él tuvo del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Fue su momento más doloroso en la cruz del Calvario, la separación, porque Jehová es santo, 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 y Jesucristo está cargando los pecados del mundo. Jehová no lo puede ni mirar. No lo puede ni mirar. Por eso se dice que Jesucristo se convirtió en maldición para poder darte bendición. Porque Él transformó el Gólgota, el lugar de la calavera, y en vez de muerte lo convirtió en vida. A través de su sangre y de su sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque dice la palabra que por eso era que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, y que todo aquel que fuera mordido por una víbora tenía que mirar a esa serpiente hecha por Moisés para que salvara su vida. Tipología de Cristo. Tipología de Cristo. Esa serpiente estaba en un asta. Así mismo estaba Cristo en un asta. Estaba en una cruz, levantado. Y con todo el pecado que cargaba, también fue serpiente. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Donde santo, santo, santo se convirtió en maldición para salvarte a ti y a mí. Y todavía nosotros tenemos la arrogancia de pararnos a decir: yo no estoy listo para ser salvo. Yo quiero seguir perdido, mordido por la serpiente y muerto en mis pecados y mis delitos. Hermano, tenemos que estar conscientes de lo que esto significa. Ya está bueno de vivir una vida cristiana liviana. Ya está bueno de ser guachi guachi. Ya está bueno de salir de la iglesia y meterte al reggaetón y el perreo intenso. Ya está bueno de que peques. Usted se cree que porque yo no lo veo, yo no sé lo que está pasando. Hermano, si usted y yo somos igual. Yo también peco. Dios no tiene favoritos. Aquí todos necesitamos de su misericordia. Aleluya. Todos necesitamos de su piedad. Todos necesitamos de esa sangre. Todos necesitamos del sacrificio de Cristo para poder ser salvos. Aleluya. No crea que porque sus pecados son ocultos no son pecados. Siguen siendo pecados. Siguen ofendiendo a Dios. Siguen creando separación. Siguen creando una desensibilización de que ya a usted le importa poco si peca o no. Aleluya. Porque está tan acostumbrado a pecar que después no puede dejar de pecar. Porque ya forma parte de ti. Alabado el nombre de Jesús.
Seguimos hablando de que el peor enemigo de una persona es ella misma. Tu propia carne, tus propios deseos, tu propia concupiscencia es la que te lleva al pecado. Tu propia concupiscencia es la que te lleva a caer. Usted no necesita que el diablo lo ayude a tropezar. Ya nosotros cargamos maldad dentro de nosotros. A eso fue que vino Cristo. A redimir esa maldad que hay dentro de nosotros. A canjear su vida perfecta por la nuestra imperfecta. A dar su vida en sacrificio de muchos. Y entre esos muchos, usted y yo. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién se suma a esos muchos? Alabado el nombre de Jesús. Y Sansón no entendía que cada día que él hacía las cosas que quería hacer, se apartaba más el Espíritu de Dios de él. Para cuando él se dio cuenta ya fue muy tarde. Dice la palabra del Señor, aleluya, que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y de nada le sirvió que le creciera el pelo. Porque él se entregó voluntariamente a sus enemigos. Porque Dalila nunca disimuló. Él sabía que ella era filistea. Él sabía que Dios tenía una orden que decía que no hiciese yugo desigual con otro pueblo. Él sabía que no debía unirse a ella. Y él aún así se unió a ella. Él aún así estuvo a la merced de sus deleites. Así, él sabiendo lo que podía pasarle, aún así se expuso. Porque estaba confiado y recostado dentro de ese propósito original por el cual él vino al mundo. Oye, amén. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo que tienen una vida con propósito. Dios tiene un propósito conmigo. Dios, yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado. Yo soy un escogido. Amado, si usted es un llamado y usted es un escogido, compórtese como un llamado y como un escogido. Porque el llamado y el ser escogido no anula tu libre albedrío. Ni el llamado, ni el, óyelo bien, lo voy a repetir porque para que lo entienda. El llamado no anula el libre albedrío. Usted siempre, Dios le va a dar la oportunidad de que lo rechace. A usted Dios siempre le va a dejar la puerta abierta para que se vaya de su presencia. Porque usted Dios no le va a amarrar la pierna de la pata de la cama para que se quede al lado de él. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Porque en Dios hay libertad. Aún para rechazarle. Aún para despreciarle. Aún para desobedecerle. Ahora, usted haga lo que quiera, pero usted carga la consecuencia. Así que no por ser llamado, este es el mejor ejemplo en la palabra del Señor, de que no porque tú seas llamado o escogido, porque él era escogido, hermano, más escogido que Sansón, Jesús. ¿Estamos? Más escogido que Sansón, Jesucristo. De hecho, ningún anuncio de ángel fue más brutal que el de Sansón. El único que le supera fue el anuncio de Jesús, del nacimiento de Jesús. Vea la palabra del Señor para que vea. O venga a los estudios bíblicos que aquí lo enseñamos. ¿Quiere aprender de la palabra del Señor? Venga al estudio bíblico, que a usted de nada le sirve, nada más que venir a cantar 3 coritos y coger un mensaje, si no aprende la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a formar tu vida. El aprender qué significan estas cosas y por qué es importante que yo las sepa, es lo que me va a crear una relación con el Señor, una cercanía, entender mejor su corazón, su pensamiento, entender mejor su propósito, el por qué. Bendito sea el Señor.
Pues Dios nunca te va a cerrar la puerta con candado para que tú no te vayas de su presencia. Tú te puedes ir. Pero hasta ahí llegó mi llamada. ¿Usted no ha ido al DMV? ¿Usted no ha ido a un médico? ¿Usted saca cita? ¿Tiene turno? Y si no llegó al turno, ¿qué pasó? Pues lo perdió. Con la diferencia con el Señor, puede ser que tenga otro turno, pero no necesariamente. Porque Sansón no tuvo otra oportunidad. Hasta ahí llegó. Pero aún así, le quedaba un as debajo de la manga. La misericordia de Dios. Déjame vengar los ojos míos, por favor. Una vez. Y Dios se lo concedió. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, cuando muchas veces en la palabra se cita mucho a David. Se cita mucho a David. David también fue llamado, David también fue escogido, pero la gran diferencia entre David y Sansón es que cuando David pecó, lo que más temía era que le sucediera lo que ocurrió precisamente con Sansón. Que el espíritu se alejó de él. Y por eso es que David oró, imploró a Dios: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Eso era él llorándole a Dios. Yo sé que estoy mal, yo sé que yo he pecado, yo sé que lo que yo he hecho delante de tus ojos es perverso, pero no te vayas de mí, no te me vayas, que tu espíritu noble me sustente. No te vayas, no te vayas, no me saques de delante de ti, por favor. En ningún lado Sansón dijo así. En ningún lado él mostró un arrepentimiento de sus hechos. David se despertó a tiempo, hermano. Y por eso David tuvo un final glorioso. Dice la palabra en Primera de Crónicas 29-28 que David murió en una buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. A pesar de equivocarse una y otra vez. Pero su prioridad era que el Espíritu de Dios no se apartara de él. A diferencia de Sansón, lamentablemente no se puede decir lo mismo de él, como lo dice el verso 30. Dice que muera yo con los filisteos. Y ahí tumbó las columnas y se cayeron los 3,000 que estaban arriba, más todos los que estaban abajo también murieron. Pero murió como ciego, coquipelado y en medio de sus enemigos. Considere eso. ¿Cómo usted quiere que sea su final? ¿Cómo usted quiere llegar a su final? ¿Lleno de días? Cuando dice lleno de días, que murió viejo, murió canoso, con riquezas, con gloria, o en un tumulto de escombros que son meramente un reflejo de lo que fue tu vida. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? En 1 Tesalonicenses, Pablo afirma, capítulo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando yo era más joven, yo no entendía por qué yo tenía que casarme, si yo podía convivir con el hombre que yo quería y ya está. A medida fui madurando en el Evangelio, entendí lo importante de mantener la santidad en el lecho. Y lo importante que era hacer las cosas que le agradan a Dios. Aunque en mi sabiduría, yo me creía sabia en mi propia sabiduría.
Y uno siempre quiere salir ganando. Uno dice, pero es que a mí esto siempre me ha ido bien. No me ha ido bien si ya voy por 4 matrimonios, que no me fue bien. ¿Usted no cree? Si ya voy por 4 matrimonios, yo no puedo, no soy la más adecuada para decir que a mí me fue bien. Y que las decisiones que ellos estaban tomando eran en base a sabiduría. No. Es que me quise ser sabio en mi propia prudencia. Y yo pensé que eso era bueno, sí, porque así me evito el divorcio si me va mal. Ya me estoy preparando para que me vaya mal. Ya cuando uno empieza a hablar así, es que sabe que Dios no está en el asunto. Porque el Señor demanda un compromiso mayor. Y es el que muchos están evitando. Por eso es que aquí hay sillas vacías. Porque aquí hay suficientes sillas para todos los miembros de esta iglesia. Y están llenos de amor por el Señor, pero muy faltos de compromiso con el Señor. Están muy llenos de agradecimiento a Dios, pero más tienen fidelidad por ellos mismos. Y la vida en santidad requiere de algo que se llama compromiso con el Señor. No es que nosotros queramos gobernar su vida, es que deberían hacer de usted la pasión de reunirse a adorar a Dios en medio de los hermanos. Porque es un sacrificio muy pequeño comparado con el sacrificio que el Señor ha hecho para con nosotros. Amén. Así que, hermano, la vida de Sansón nos alerta y nos enseña unas lecciones importantísimas para nuestra vida espiritual. Pablo afirma en Primera Tesalonicenses que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Con la historia de Sansón podemos aprender tanto de sus errores como de sus aciertos. Pues no todo lo hizo malo. Pero que Dios pueda siempre guardarnos del pecado, que nos sigue tan y tan de cerca, y que podamos correr con paciencia, como dice el apóstol, la carrera victoriosa que se nos propone. Ciertamente vamos a tener retos diariamente. Todos los días usted tiene una decisión que tomar: hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Todos los días usted tiene la decisión y la opción de tomar decisiones con respecto a su vida. Aleluya. Y usted tiene que empezar a decidir bajo qué brújula es la que usted se va a guiar. Si usted se va a guiar por la brújula de sus pasiones y sus deseos y su voluntad, o si se va a dejar guiar por la brújula y los deseos y la voluntad del Dios que te amó, que te ama y que te amará eternamente. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa noche del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos despedimos de las redes sociales. Esta es Casa de Amor del Alfarero y su pastora Irene Santiago. Que Dios te bendiga y que permita que tú medites en esta palabra y la hagas tuya y puedas ser bendecido rica y abundantemente. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. Cierren un momento los ojos y mediten en este momento acerca de